domingo. Hoy vamos a hablar sobre la adoración. ¿Cómo debe ser la adoración? ¿Qué significa adorar? Sabemos que adoración es rendir culto, o sea, tributo a Dios. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que entender antes de comenzar la enseñanza, que tenemos que en todo momento aprender, pero aprender significa desaprender algunos conceptos que nosotros hemos podido tener conforme al mundo, conforme a la naturaleza de la carnal de nosotros mismos y no conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos los conceptos conforme a la palabra de Dios, tenemos que desaprender los conceptos viejos o los conceptos que se apartan de la Escritura para poder reaprender. Entonces necesitamos aprender, desaprender para poder reaprender, porque si no desaprendemos esos conceptos que no están conformes a la Escritura, no podemos aprender nada. En otras palabras, si seguimos con las tradiciones, los conceptos de tradiciones como los días de adoración que vamos a desarrollar ahora conforme a la palabra, y seguimos con la enseñanza tradicional de lo que significa adoración, pues no vamos a asimilar la enseñanza. Entonces tenemos que estar listos a aprender todo lo que esté conforme a la palabra de Dios y desaprender cualquier concepto que se aparte de la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo predicaba, muchos cuando estaban pendientes de que lo que hablaba el apóstol Pablo estuviera conforme a las Escrituras, y estaban pendientes lo que él dijera y lo que dijera el apóstol Pablo estuviera conforme a la Escritura, y lo que no estuviera conforme a la Escritura estaban prestos enseguida de sellarlo. Pero afortunadamente el apóstol Pablo fue uno de los mejores expositores del cristianismo, y todo lo que él decía iba conforme a la palabra. Pero sin embargo, lo que él escuchaba estaban pendientes de que lo que dijera él estuviera conforme a la palabra. Entonces, así de la misma forma, nosotros tenemos que estar pendientes que todos los conceptos que hayamos tenido y los que vamos a aprender hoy estén conforme a la palabra de Dios. Y lo que no esté conforme a la palabra de Dios, desecho. No siga con esas tradiciones, no siga con esas falsas enseñanzas que están conformes más al mundo que a las mismas Escrituras. Miremos lo que nos dice 2 Corintios 2:14. Vamos a comenzar con la enseñanza, porque precisamente aquí nos está hablando del conocimiento. ¿Cuál debe ser el conocimiento que debe de estar pendiente en nuestra vida, estar en primera instancia en nuestra vida, para poderlo aplicar a nuestra vida? Dice 2 Corintios 2:14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El conocimiento de Dios nos va renovando nuestro entendimiento, para que vayamos desechando todo lo que no esté conforme a su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: aprender, desaprender y reaprender los nuevos conceptos que sí estén conformes a la Escritura, y los que no estén conformes a la Escritura, pues no sigamos con esas falsas enseñanzas, esas tradiciones, que inclusive en la misma iglesia cristiana se mantienen esos conceptos. Vamos a entrar ahora sí en el concepto de lo que es adoración. Al respecto, les invito a que me acompañen en su Biblia en el libro de Juan, capítulo 4, verso 24. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice qué es la verdadera adoración. Palabras literales, textuales de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 2, verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es decir, la adoración hacia Dios tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto de que la adoración en espíritu de que Dios es espíritu? Que es lo más importante que nosotros tenemos que pendiente en nuestra vida, que no es el lugar donde lo adoremos lo más importante, sino lo más importante es cómo lo adoramos. ¿Por qué no es importante el lugar donde lo adoramos? Porque es un espacio físico que no lo limita. Dios no lo limita un espacio físico, no lo limitan 4 paredes, no lo limita un lugar donde nos congregamos. ¿Por qué? Porque Él quiere habitar en medio de nosotros. Nosotros somos el tabernáculo donde Dios quiere habitar. Él está presente en todo lugar, puede adorarse en cualquier lugar y en cualquier hora. Así que en estos momentos que estamos pasando, que no nos podemos congregar en los lugares, en los templos donde acostumbramos a ir, nosotros sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces podemos adorarlo en nosotros mismos, en nuestra propia casa. Ahora, no se han cerrado iglesias, se han abierto más iglesias, porque cada casa se ha constituido en un templo de adoración al Señor. Cristo nos exhorta a soportar las pruebas, a seguir con su obra a pesar de las oposiciones que encontremos. Ahora mismo encontramos una oposición que es muy difícil encontrarnos en los templos donde nos encontramos con todos los hermanos. Esto ya había pasado, ya esto había sido profetizado por Cristo. En Lucas 21:5 dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas motivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis,
días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea, el templo iba a ser destruido. Y es precisamente, Jesucristo lo profetizó. En el año 70, el ejército romano incendió a Jerusalén y con él el mismo templo. El templo fue destruido. Entonces, Cristo nos exhorta a soportar las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Esas que no vamos a tener lugar donde reunirnos. Pero acuérdense que nosotros, cada uno de nosotros somos una iglesia. Y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Que a Dios no lo adoramos en un espacio físico. ¿Por qué? Porque Dios no nos limita a un espacio físico. Dios es espíritu. Él está presente en cualquier lugar. Se puede adorar en cualquier lugar y en cualquier hora. O sea, no se necesita estar reunido en un sitio específico para adorarlo. Él está en todo sitio. Él es espíritu. Pero también, cuando dice que Dios es espíritu, lo importante es cómo lo adoramos. No dónde lo adoramos, sino cómo lo adoramos. Tenemos que adorarlo en espíritu. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu? Con conocimiento conforme a su palabra, entendiendo lo que es correcto, entendiendo cuál es la naturaleza de Dios. Tenemos que conocer a Dios para poderlo adorar correctamente. Y la forma de hacerlo correcta es movido por la verdad para exaltar a Dios. La forma incorrecta o la falsa adoración es lo opuesto, que es adorar un Dios ficticio, algo ficticio, o lo que se denomina como juego extraño. Muchas adoraciones se hacen para entretener al pueblo, una bonita adoración, una bonita coreografía, unas bonitas danzas, todo para entretener al pueblo. Eso no es adoración. La adoración correcta es la que es movida por la verdad para exaltar a Dios, no exaltar la carne. Muchas adoraciones estas exaltan a la carne. Una bonita composición lírica, una bonita composición vocal que exalta más a la carne, mueve más los motivos de la carne que exaltan al mismo Dios. En 1 Corintios 10:31, al respecto, miren lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. O sea, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, no para exaltar al hombre, no es para exaltar que canta muy bonito o que toca muy bonito el piano, que tiene determinados dones para predicar. No, todo tiene que ser para exaltar a Dios. Todo tiene que ser para la gloria de Dios, para que Dios sea el centro de todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos es para exaltarlo, no es para exaltar al hombre, ni los dones del hombre, sino exaltar siempre a Dios. Y eso es lo que Él quiere en todo momento. No para que haya juego extraño entre nosotros. Entonces, la adoración a Dios es un culto, es un tributo, es un acto de obediencia. Básicamente eso es lo que es una adoración, una verdadera adoración. Y tiene que ser un culto racional. ¿Qué significa un culto racional? Un culto de sacrificio ofrecido a Dios con entendimiento, con verdad y en espíritu. Con verdad porque es una expresión externa del cuerpo. Cuando habla de verdad es una expresión externa del cuerpo. El hacer el bien, que es lo que el Señor quiere. Cuando usted hace el bien, cuando usted busca el bien de su prójimo, usted está adorando a Dios indirectamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere. Adoramos a Dios en forma externa, o sea, de verdad, con nuestro acto de nuestra boca, cuando damos gracias, cuando hacemos cánticos que exaltan al Señor, no al hombre, ni los dones que tiene el hombre, sino exaltan a Dios. Cuando predicamos su palabra para que más personas conozcan al Cristo de la gloria, estamos exaltando a Dios con actos de la boca, pero también con actos de amor para con Dios y con el prójimo mismo, como es hacer el bien, en ayuda mutua entre nosotros, es lo que Dios quiere. Así como dice Hebreos 13:15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificio de alabanza. Mira el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esa es la verdadera alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. Y otra forma de alabar lo que dice, el verso 16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque tales sacrificios agrada a Dios. O sea, la forma de alabar a Dios, la alabanza, la verdadera alabanza a Dios, la adoración a Dios, es fruto del labio que confiese su nombre y hacer el bien y la ayuda mutua de esos sacrificios. Son los que se agrada a Dios, no es de otra clase. Ese es el mejor sacrificio que podemos hacer a Dios. Ese es con respecto a la adoración en verdad. Ahora, con respecto a la adoración en espíritu, es la esencia, la actitud, la intención de nuestro corazón por el cual nosotros hacemos esa alabanza. Cuando usted ayuda a alguien, pero para exaltar el nombre de Dios, con la intención de que Dios sea adorado, para que las personas busquen a Dios, esa es la verdadera adoración en espíritu hacia el Señor. O sea, la intención del corazón. Una vida centrada en Cristo, no en nuestro propio ego. Yo ayudo al hermano o yo ayudo a Florito para que vean que yo soy benefactor. Dios no tiene en cuenta esa adoración para Él. Esa es una adoración del hombre, una adoración carnal. Todo lo que hagamos sea para adorar a Dios, para exaltar el nombre de Dios. Y es lo que el Señor quiere en todo momento. Buscar que cumplamos la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Esa es la verdadera adoración. Mire lo que nos dice Hebreos 12, capítulo 12, verso 2. Dice:
puesto los ojos en Jesús, o sea, que todo lo que hagamos sea con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, que todo lo que hagamos sea para glorificarlo a él en todo momento, no a nuestro propio ego, nuestro propio yo. Todo tiene que ser con la mirada puesta en Cristo, o sea, para exaltar a Dios, todo lo que hagamos. Cuando la vida está centrada en nuestro ego, queremos buscar nuestra propia voluntad. ¿Y qué pasará con esas personas que hacen obras buenas, pero para ser exaltados para ellos mismos, para buscar exaltación de ellos mismos? Ah, es un gran evangelista, es que tú tocas bonito, es que tú sí predicas bonito. No, ese es su propio ego. Y pasará lo que está en Mateo 7:22. Muchos dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicábamos, en tu nombre cantábamos bonito, Señor, en tu nombre la gente se caía al suelo cuando cantábamos, Señor, cuando te adorábamos. El que dirá, Señor, entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estaban buscando era su propia gloria, no la gloria de Dios, aunque utilicemos el nombre de Dios. Entonces, la verdadera adoración en espíritu, en esencia, es la intención del corazón para adorar a Dios, que tiene que estar centrada en Cristo, no en nuestro propio ego, en nuestra propia vanagloria, para que nos vean como buenos evangelistas, como buenos predicadores, como buen cantante, como buen músico. No, todo tiene que ser para exaltar el nombre de Dios. O sea, esa debe ser la actitud del corazón, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la verdadera esencia. O sea, que el sacrificio racional tiene que ser en verdad con frutos de labios que honren a Dios, que actos de amor que ayuden al prójimo, y también que la esencia de esa adoración, de ese acto que nosotros hagamos, sea una intención del corazón para adorar a Dios, para que su nombre sea glorificado, no que nos seamos glorificados nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es la adoración irracional? O sea, la adoración falsa es esa, precisamente la que busca exaltar nuestro propio ego, el que no es ofrecido a Dios, sino que es ofrecido a dioses. Muchos dirán, no, pues si en la iglesia cristiana no hay dioses. Pues vamos a mirar que sí hay dioses en la iglesia cristiana. Cuando se rinde culto a ídolos que se han previamente fabricado. Esa adoración falsa puede ser de dos puntos de vista: desde el punto de vista material o desde el punto de vista de ideas del mundo. Desde el punto de vista material, son aquellas imágenes con lo que se muestra la incredulidad o la duda a una persona, porque necesitan ver para creer. Si no ven una imagen, no creen que están adorando a Dios. Entonces ponen una imagen de un hombre que supuestamente es Jesucristo y dicen que ese es Jesucristo y lo están adorando. Necesitan ver una imagen para creer que está Dios con ustedes. Jesucristo dijo que más bienaventurados son aquellas personas que han creído sin ver, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que ver, que el que adora a Dios a través de una imagen es un incrédulo realmente, porque duda, necesita ver para creer, y también nos lleva a la idolatría, o sea, una religiosidad. Adoran las cosas que Dios ha hecho antes que al mismo Dios. Tenemos que adorar a Dios, no una imagen. Aunque a través de esa imagen se está adorando a Dios, no. Tenemos que adorar a Dios sin imágenes. ¿Por qué? Así lo dice la misma palabra de Dios en Romanos 1:21. Miren lo que nos dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, hay muchas personas que conocen a Dios, dice. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Quieren adorar a Dios a través de una imagen de un hombre corruptible. Dios se hizo hombre, sí, Jesús se hizo hombre, ¿verdad? Cristo se hizo hombre. ¿Pero para qué se hizo hombre? Para mostrar la gloria de Dios en ese momento. Ahora, no, Él es Dios, Él es Espíritu. Y dice, así como hay personas que buscan esa imagen, semejanza de hombre corruptible, o sea, que es un mortal al fin y al cabo, también otros lo adoran a través de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Obviamente los indígenas que adoran imágenes, adoran cuadrúpedos, adoran animales, adoran hasta reptiles. Entonces, lo que el Señor quiere es que lo adoremos en espíritu, diferente, y no necesitamos una imagen, porque la imagen demuestra nuestra incredulidad y nuestra idolatría, porque adoran cosas que Dios ha hecho antes que al mismo Dios. Están adorando una imagen con una esfinge de un hombre que Dios creó. Cristo sí se hizo hombre, pero para mostrar su gloria. Miremos lo que nos dice al respecto en Juan capítulo 1, verso 14, con respecto a que Cristo se hizo hombre.
Juan capítulo 1, verso 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Era para que viéramos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para eso se hizo Cristo hombre, pero no para que lo adoráramos como hombre. Tenemos que adorarlo como lo que Él es, Dios en espíritu. Entonces, hay adoraciones falsas que son las imágenes, y hay otras adoraciones falsas, que adoramos a Dios a través del dinero. Adorar a Dios a través del dinero también se correspondería a una adoración falsa, porque estamos adorando a Dios a través de recursos materiales. Ahora, si solo damos dinero como acto de adoración, demuestra nuestra avaricia, porque tenemos que adorar a Dios con todo lo que Dios nos ha dado. Si miramos de los inicios del diezmo, que lo encontramos en Génesis 14:20, aquí dice, en Génesis 14:20, dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y dio a Abraham los diezmos de su dinero. No, dio los diezmos de todo. No solamente está hablando de dinero. Y lo confirma más adelante en Génesis 28:22. Dice, y esta piedra he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Todo lo que me dieres, Dios no solamente da dinero, Dios nos da la salud, Dios nos da la vida, Dios nos da tantas cosas, Dios nos da la familia, Dios nos da dones, Dios nos ha dado muchas cosas, y es lo que el Señor quiere que le demos a Él, un 10% de eso, y no solamente está hablando de dinero, pero dice todo, y cuando habla de todo no solamente se está refiriendo a dinero. Muchos creen que con dar dinero ya adoraron a Dios. Si yo doy mi diezmo, estoy adorando a Dios. Pero también hay otra característica fundamental. Dios nos pide todo, no solamente el dinero. El dinero como ayuda a la obra del Señor. Es bueno darlo. Délo como diezmo, como ofrenda, como lo que usted quiera. Pero colabore con la obra de Dios, lo dice la misma palabra de Dios. Pero si solo damos dinero, como acto de adoración, demuestra nuestra avaricia. Todo lo que tenemos viene de parte de Dios, la vida física, la vida espiritual. La vida física regida por nuestros deseos y la vida espiritual regida por Cristo. Cristo lo que quiere es que nuestra vida sea regida por Él, que le entreguemos nuestro corazón, le entreguemos nuestra vida. Por eso dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus caminos por mis caminos. Eso es lo que tenemos que entregar a Dios. La mejor adoración a Dios es entregarle nuestro corazón. Y entregar nuestro corazón es no dejarnos llevar por nuestros propios deseos, sino seguir los mandamientos de Dios. Que miren tus caminos por los caminos que Dios ha señalado a través de su palabra. Esa es la verdadera adoración que Dios pide a través de su palabra. Ahora, si solo damos dinero, o solo pedimos en las iglesias, pedimos dinero como acto de adoración, demuestra ¿qué cosa? Demuestra la avaricia, ya sea del que está dando dinero o del que lo está pidiendo, demuestra avaricia. Porque la adoración no se puede medir por el dinero que usted dé, sino por los actos de amor hacia Dios, su entrega completa a Dios es que se mide la adoración para Dios, no por dinero. Dios no mide su adoración por el dinero que usted pueda dar, ni por el dinero que pueda pedirle a usted, sino por nuestra entrega. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad, como ya lo dijimos anteriormente, en espíritu significa la intención con la que nosotros hacemos los actos, ya sea de adoración por nuestra boca o por nuestros actos de amor hacia el prójimo. Entonces, lo más importante es lo que hay en nuestro corazón. Y tenemos que darle a Dios todo, no solamente el dinero. Podemos darle nuestro tiempo, también podemos darle nuestro amor, nuestros pensamientos que solamente sean para Él. Eso es un acto de adoración. Pero a Dios no solamente lo podemos adorar con dinero. La Biblia nos dice que el diezmo que dio Abraham, dice que dio diezmo de todo, no solamente de su dinero, de todo lo que Dios le ha dado. ¿Está dando diezmo de todo lo que Dios le ha dado? No estoy hablando de dinero, sino de todo lo que Dios le ha dado. Pero muchos nada más utilizan esta palabra para utilizarla para dinero. No, aquí cuando dice de diezmo está hablando diezmo de todo, no está hablando solamente de dinero, todo es todo. Entonces, pero también hay otra falsa adoración, que es seguir las ideas del mundo. ¿Cuáles son las ideas del mundo? Que se equipara los deseos con la fe. Yo deseo ser sano. Ok, es un buen deseo. Pero ¿serán los deseos de Dios? Entonces tenemos que pedir simplemente al Señor fortaleza para afrontar la situación por la que estemos pasando. Y si es la voluntad del Señor que nos sane o nos dé vida nos prolongue la vida en esta que tenemos carnalmente. Entonces, la idea del mundo conciben o igualan los deseos a la fe. Entonces, ¿qué pasa? A través de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanidad del mundo,
Quieren las cosas que el mundo ofrece. ¿Qué son lo que el mundo ofrece? Pues las malas ideas y los deseos basados en la carne, movidos por el reino de las tinieblas. Entonces vemos que la alabanza se la ha denominado solamente cuando es una alabanza bien entonada por un cantante mundano. Cantante mundano aunque tenga letra cristiana. Hay muchos cantantes mundanos que tienen letra cristiana, que simplemente buscan su fama, quieren demostrar su don, el don que Dios le ha dado en su garganta. Pero realmente no están adorando a Dios, están adorando a ellos mismos. Entonces tenemos que distinguir eso, ser precavidos. Tenemos que buscar alabanzas que realmente adoren a Dios. Por eso la Biblia dice, está usted triste, está usted alegre, cante salmos. O sea, busquemos que la alabanza esté conforme a la palabra de Dios. No porque sea bonito, que sea bien entonado, que tenga un buen arreglo musical, sino que todo ensalce, alabe la presencia del Señor. Las danzas sabemos que son del mundo, pues. Si usted lo toma el espíritu y danza, correcto, pero si es una danza coreográfica y con trapos y cosas, pues son cosas que exaltan más a la vista, agradan más al hombre, a la vista del hombre, que al mismo Dios. Entonces lo importante es eso, que también vemos que el mundo busca prosperidad. Entonces también se demuestra que si usted es hijo de Dios, le dice, si usted es hijo de Dios, ¿por qué debe estar enfermo? Si usted está enfermo es porque está en pecado. No, un hijo de Dios puede enfermar. De hecho, los seguidores de Pablo, muchos estuvieron enfermos y sin embargo Pablo no oró por la sanidad de ellos. La salud, la prosperidad, Dios prospera a quien Él quiera. La Biblia nos enseña que Dios dice que yo bendeciré al que yo quiera bendecir, y no es el que más corra, o sea, no es el que más ore, el que más ayude, sino el que Dios quiera, Él bendice. Todas estas cosas que vemos, los deseos del mundo que se han igualado a la fe, es imitando al mundo, basado en los deseos del mundo. Mire lo que dice Jeremías al respecto, Jeremías 15:19. Jeremías 15:19 nos dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y te entresacarás lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea que nosotros no tenemos que hacer lo que hace el mundo. Ahora, el mundo, muchos hacen lo que la iglesia cristiana hace conforme a la palabra de Dios. Bueno, que se conviertan ellos a nosotros, pero nosotros no hacer lo que hace el mundo. ¿Cómo hace el mundo para atraer gente a sus espectáculos? Poniendo una buena coreografía, poniendo buena amplificación, poniendo luces, y así están haciendo muchas iglesias para atraer a la gente. Vea, si una iglesia se dedica a atraer gente, a atraer, entre comillas, cristianos, con cosas del mundo, va a tener que seguir haciendo cosas del mundo para mantenerlo. Lo más importante es que atraigamos a la gente con la palabra de Dios, no con cosas del mundo, es lo más importante. Entonces, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. O sea, que nosotros no hagamos lo que hace el mundo para llenar espectáculos. ¿Qué hace el mundo para llenar un estadio con un cantante? Empieza a hacer bastante publicidad, empieza a hacer cosas, entre comillas, muy bonitas al ojo, al gusto. Nosotros no tenemos que hacer eso, tenemos que predicar la palabra de Dios tal y como ella está. Pero para que nosotros podamos hacer eso, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. La Biblia nos dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, aquí está lo más importante, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la Biblia nos enseña cuál es la verdadera adoración, cuál es el verdadero adorador, que es un culto, un tributo que se hace a nuestro Señor. Es un acto de obediencia. La mayor adoración a Dios es un acto de obediencia a Él. Nuestra adoración depende del concepto que tengamos de Dios. Si usted cree un Dios que está conforme a sus deseos, pues ahí se adorará. Miren lo que nos dice al respecto Romanos 12, verso 1. Nuestra adoración tiene que estar en correlación a lo que verdaderamente es Dios conforme a su palabra. Dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, el verdadera ofrenda que nos podemos hacer a Dios es nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, o sea, nuestro tributo racional. O sea, la adoración tiene que ser una adoración racional, una adoración con inteligencia, una adoración conforme a la palabra de Dios. No una adoración movida por los sentimientos, no una adoración movida por
afanes del mundo, no una adoración movida por lo que usted siente en su cuerpo, que vibra su cuerpo porque está cantando una adoración, una alabanza bonita. No, tiene que ser un culto racional, lo que usted haga en adoración al Señor, que esté conforme a la palabra. Si no esté conforme a la palabra, no lo haga. Tiene que estar todo conforme. El Señor nos ha mostrado un camino que tenemos que seguir. No tenemos que hacer lo que hace el mundo, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y en el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, aquí nos está hablando de reaprender, renovar el entendimiento, que significa reaprender, porque hemos nacido espiritualmente con algunos conceptos que a veces están amañados conforme a lo que el mundo quiere, a las exigencias del mundo. Entonces tenemos que reaprender, desechar esas falsas enseñanzas que hemos tenido para poder asimilar las nuevas enseñanzas. Porque si usted se basa en lo que usted aprendió anteriormente y está cerrado a nuevas enseñanzas, le digo que no va a avanzar, se va a quedar. Entonces tenemos que reaprender. ¿Qué significa reaprender? Reformar el conocimiento adquirido, todo con base en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se hacen en la iglesia que no tienen consonancia con la palabra de Dios. Entonces tenemos que reformar los conceptos, los conocimientos adquiridos que están mezclados de mundanalidad más que de palabra de Dios. Entonces eso significa reaprender. Tenemos que estar listos para reaprender. ¿Y cómo hacemos nosotros para reaprender? Tenemos que partir del verdadero conocimiento de lo que es Dios, la esencia de Dios. Hemos estudiado los atributos de Dios. Sabemos que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Él posee autoridad suprema, independiente, sin interferencias externas. Él dice y Él hará. Vea, la oración no cambia a Dios. Muchos utilizan la oración para cambiar la voluntad de Dios. La oración no cambia a Dios. La oración lo que hace es que a través de ella recibimos fortaleza en la tentación y en las pruebas. En la tentación y en las pruebas. Nos da fortaleza para salir de ella. A través de la oración, nosotros aprendemos a aceptar la voluntad de Dios. Nos reconforta para que aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. Mire lo que pasó en Lucas 22:40, precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo estaba presto ya para el sacrificio. Lucas 22:40 dice, cuando llegó a aquel lugar, o sea, Jesús les dijo, orad para que no entréis en tentación. O sea, la oración nos fortalece para que no caigamos en tentación. Si usted ve que va a caer en tentación, ore. Es el momento que debe usted orar. Y dice, y él se apartó de ellos a la distancia como una piedra, un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, él no buscaba que se hiciera la voluntad de él. Él en su carne, en su naturaleza carnal, él no quería ir a la cruz, pero sabía que la voluntad de Dios era que él fuera allá. Entonces, ¿qué pasó? Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. O sea, la oración nos fortalece tanto en las pruebas como en las tentaciones. Para eso es la oración. Y a través de la oración entendemos la voluntad del Señor. No es para cambiar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se cambia, no se puede cambiar. Dios dice y Dios hará. Lo que Él tiene en sus planes, Él lo hace. La oración es para cambiarnos a nosotros, no para cambiar a Dios. Muchos utilizan la oración para cambiar a Dios. Señor, mira que está pasando por problemas y tratar de cambiar la voluntad de Dios. No, a Dios no lo podemos cambiar nunca. Tenemos que cambiar, somos nosotros. Entonces Dios es poderoso. Tenemos también que entender que Dios es poderoso. No hay que recordárselo. Hay muchos, Señor, así como tú hiciste con el mar rojo que lo abriste en 2 años, pero usted no tiene por qué recordarle a Dios. Nada. Dios es poderoso y Él sabe lo que tiene que hacer en un momento dado. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, ¿verdad? Él puso a quedar embarazada una mujer anciana. Una mujer que conforme a la naturaleza del hombre, a la naturaleza de la mujer, no podía quedar embarazada, le hizo que quedara embarazada. Abrió un mar en 2. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Por qué tenemos que decirle a Dios, Señor, mira que tú tienes poder para hacer tal cosa? ¿Por qué? Él es poderoso. También algo importante que tenemos que recordar de Dios, que Dios es confiable, siempre cumple sus promesas, siempre cumple sus promesas. No hay que recordárselas, a Dios no hay que recordarle sus promesas, Él siempre las cumple. El Señor no tarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente por cada uno de nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él sabe sus promesas, no tenemos por qué recordarse. Muchos empiezan a recordar la promesa. Que tu palabra dice, como si el Señor fuera olvidadizo. Tenemos que empezar a replantear, a conocer a Dios como tal es, como Él es, conforme a la palabra de Dios. Tenemos que saber que Dios tiene un conocimiento absoluto de todo. Él conoce tanto el pasado,
el presente como el futuro lo conoce el Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque no hay que orar como informándole al Señor lo que está sucediendo. Señor, mira que Pedrito está sufriendo, Señor, que esto... No, Él lo sabe. Lo que Él quiere es que entendamos el propósito y la voluntad del Señor. Pida por fortaleza, para que aprendamos a aceptar la voluntad de Dios, y el Señor le da fortaleza para que entienda cuál es el propósito de Él. Pero muchos utilizan la oración como un radio periódico informándole al Señor lo que está sucediendo, como si el Señor estuviera por allá con su Ray-Ban puesta, mirando la playa y se hubiera olvidado de cada uno de nosotros. No, el Señor lo conoce todo. Él tiene conocimiento absoluto de todo. Utilicemos la oración para lo que realmente es la oración, para entender la voluntad de Dios, para que recibamos fortaleza a través de esa oración en el medio de las tentaciones y en medio de la prueba. Para eso es realmente la oración. También tenemos que entender que Dios hace obras de misericordia y también hace obras de justicia. Las obras de misericordia tienen propósito de ayudar a todas las personas. Él ayuda, independientemente si es creyente o no es creyente. Él tiene, su misericordia es grande. Dios es un grande misericordia y tardo para la ira. Nosotros sí somos rapiditos para la ira. No, Dios es grande misericordia y tardo para la ira. Por medio de su Espíritu nosotros somos una nueva criatura. Esa es la mayor obra de misericordia que Dios tiene con nosotros, que Él mandó a su Hijo Jesucristo para que a través de su poderoso Espíritu nosotros seamos nuevas criaturas y tengamos una nueva forma de pensar. Así como dice Tito 3:4, Tito 3 dice, Tito capítulo 3 verso 4, por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Mire, dice que nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia somos salvos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a su esperanza de la vida eterna. Entonces, a través del Espíritu Santo somos nueva criatura y tenemos una nueva forma de pensar. Y esa nueva forma de pensar va avanzando cada día más. Tenemos que ir renovándola cada día más conforme a la palabra de Dios. Pero también Dios hace obras de justicia. ¿Y cuáles son las obras de justicia? Tiene por objeto justificarnos. ¿Y cuál es la obra a través de la cual nos justificamos? ¿Por nuestras obras? No. Por obras nadie se puede ser justificado. No por obras. O sea, nosotros nos justificamos porque hagamos buenas obras, porque prediquemos, porque seamos pastores, porque cantemos alabanza, porque toque un instrumento, porque cante bonito. Eso no nos justifica ante el Señor. Todos estos son trapos de inmundicia ante el Señor, porque lo único que nos justifica ante el Señor es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Es lo único que nos justifica. No habrá ninguna obra buena que nosotros hagamos que nos pueda justificar para obtener la salvación. No hay ninguna. El hecho de tener dones, cualquiera puede tener dones, pero eso no nos justifica. Debemos utilizar los dones para su gloria y alabanza, que es otra cosa. Pero el hecho de que usted tenga dones no lo hace salvo. La salvación es a través de Cristo, no por obras, o sea, no por los dones que usted tenga, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Mire lo que dice Isaías con respecto a las buenas obras que una persona pueda tener para justificarse. Isaías 64, verso 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, todos nosotros somos malos por naturaleza, y por ser malos hacemos obras malas. O sea, por eso ninguna obra que nosotros hagamos es buena ante los ojos de Dios. Solamente a través de la obra redentora de Cristo de la cruz del Calvario es que podemos ser sanos. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores para poder estar agarrados de Cristo. El que se crea salvo, mire que no caiga. El que se crea santo, mire que no caiga. El que se crea que ya alcanzó la gloria, ojo. Por vanagloria también pecan. Así fue que cayó Satanás, que se creía el más sabio y el más poderoso de todos. Entonces, y Efesios 2, verso 8 nos lo confirma. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ay, es que yo predico, es que yo soy pastor, es que yo soy cantante, es que yo soy salmista, es que yo tengo dones de Dios. Los dones no salvan a nadie. Lo único que salva es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo único que salva. Entonces, nosotros
somos justificados ante Dios por medio de la obra redentora de Cristo. Es lo único que nos justifica ante Dios. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo único que nos justifica ante Dios es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Ninguna obra que nosotros hagamos, por buena que sea, por buena que parezca, nos justifica ante Dios. Entonces, la esencia interna de la adoración es conocer a Dios verdaderamente. Y conocer a Dios verdaderamente es conocerlo conforme como está en su palabra. Es la única forma. Hay muchos que conocen la palabra de Dios y saben que la Biblia es la palabra de Dios, pero es lo que menos leen. Cuando van a la iglesia, si acaso llevan la Biblia, y cuando llegan a su casa, vuelven y la guardan y la vuelvan a sacar al próximo servicio que cuando se reúnen. No, a Dios tenemos que leer, conocerles a través de su palabra. Lea la Biblia, por lo menos media hora al día. Léala. Es la única forma de conocer a Dios. Con actos, y podemos hacer nosotros actos demostrables del amor de servir a Dios, de servir a otros por causa de Cristo. Cuando nosotros empezamos a ayudar a otros por causa de Cristo, eso demuestra la verdadera esencia de la adoración. Responder desde el corazón a ese conocimiento. A Dios tenemos que valorarlo, a Dios tenemos que atesorarlo, apreciarlo, disfrutarlo, ser paciente con todo lo que nos está pasando, saber que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Así como dice Romanos 8:28, todo lo que nos sucede es para nuestro bien, aunque esté pasando por calamidad, esté pasando por sufrimiento en este momento, todo es para nuestro bien, porque al final lo que el Señor quiere es que nos salvemos. Por encima de todas las cosas terrenales tenemos que valorar a Dios, tenemos que conocerlo, buscarlo, apreciarlo, disfrutarlo. Alabamos a Dios cuando sacrificamos nuestros propios deseos, ya el propio yo, el a mí me parece, el yo creo, tiene que morir para que podamos adorar a Dios, para que podamos alabarlo realmente. Tenemos que alabarlo sacrificando nuestros propios deseos al cumplimiento de la obediencia, al sometimiento a la palabra de Dios. Esa es la verdadera adoración, obediencia a su palabra. Alabamos a Dios cuando sacrificamos nuestro deseo para hacer la obra de Dios. La adoración en verdad que es la expresión externa del cuerpo de hacer el bien. Actos de la boca cuando damos gracias a Dios por todo. Cuando alabamos cánticos conforme a la palabra de Dios. Ojalá fueran salmos, cantemos salmos. Cuando predicamos, todo esto para confesar su nombre, para decir a los demás personas que Cristo es el que salva. Cuando ponemos a Dios por delante en todas las cosas que nosotros hagamos. Y cuando hacemos actos de amor para con el prójimo, hacer el bien, la ayuda mutua. Estos son los sacrificios que realmente quiere Dios. Los dos sacrificios que realmente quiere Dios. Que confesemos su nombre con nuestros labios, con nuestra boca, con todo lo que hagamos cuando predicamos. Y ayudar al prójimo a hacer el bien. Esos son los dos sacrificios básicamente que el Señor quiere. Esa es la verdadera adoración en verdad que el Señor quiere de nosotros. Y la adoración en espíritu es la esencia interna, la intención del corazón por el cual nosotros hacemos las cosas.